El mecanismo de Anticitera. El año es 65 antes de nuestra era. Un barco mercante romano avanza por el mar Egeo entre Creta y la Grecia continental, cargado con ánforas de vino, estatuas de bronce, joyas, cristalería y un objeto que nadie en aquella época habría llamado imposible, porque todavía no sabían que algún día sería visto como un error en la historia. Cuando la nave se hunde cerca de la isla de Anticitera, ese secreto desciende con ella y permanece 2000 años en el fondo del mar. En 1901, unos buzos griegos extraen del pecio varios fragmentos de bronce corroído y uno de ellos, del tamaño aproximado de un libro, termina catalogado en un museo de Atenas. Durante décadas parece una masa inservible, hasta que en 1951 el historiador Derek de Sola Price decide mirarlo con más atención. Lo que descubre cambia por completo la conversación sobre la tecnología antigua. Dentro de aquella costra aparecen decenas de engranes de bronce, al menos 37, ensamblados con una precisión tan extraordinaria que el mundo tardaría más de 1400 años en fabricar algo comparable. No eran piezas decorativas, eran componentes funcionales. El mecanismo de Anticitera medía 34 centímetros de alto, 18 de ancho y 9 de profundidad. Al girar una manivela, su cara frontal mostraba la posición del Sol y la Luna en el zodiaco, mientras la cara posterior activaba dos espirales. Una seguía el ciclo metónico de 19 años y otra marcaba el ciclo de los Juegos Olímpicos. Un dial adicional rastreaba el ciclo de Saros, permitiendo predecir eclipses con un margen de error asombrosamente pequeño. En 2006, un proyecto de investigación utilizó tomografía de rayos X de alta resolución y pudo leer inscripciones internas que funcionaban como un manual de uso, confirmando además que el aparato también modelaba el movimiento de los 5 planetas conocidos en la antigüedad. La parte más desconcertante es el sistema mecánico que reproducía la velocidad irregular de la órbita lunar mediante un mecanismo de pasador y ranura, una idea asociada en la historia moderna a desarrollos que aparecerían muchos siglos después. La explicación convencional dice que los ingenieros helenísticos eran brillantes, y es verdad. Arquímedes, Herón y otros demostraron un nivel técnico extraordinario. El problema es otro. Toda gran tradición tecnológica deja rastros, prototipos, talleres, errores, etapas intermedias. En el caso de Anticitera, la línea previa casi no existe. El artefacto parece surgir completo, sin antepasados claros, y luego la tradición desaparece. Tras el naufragio, nadie vuelve a construir nada parecido durante más de un milenio. Un computador astronómico de bronce aparece en el mundo antiguo. Demuestra que alguien sabía mucho más de mecánica y astronomía de lo que solemos concederle al pasado. Y luego, el conocimiento se esfuma como si hubiera viajado en aquel barco y se hubiera hundido con él. Y esa es la verdadera inquietud. No solo que el mecanismo exista, sino que represente una cumbre técnica aislada, una cima visible de una montaña de conocimiento cuya base fue borrada. Puma Punku. Párate frente a Puma Punku en el altiplano boliviano y lo primero que se siente no es asombro, sino silencio. El paisaje es inmenso, frío, mineral, y sobre la tierra reposan bloques de piedra como si hubieran sido arrojados por una fuerza imposible. Algunos son piezas en forma de H, tan precisas y repetidas que parecen partes industriales fabricadas con molde. Sus ángulos son limpios, sus superficies planas, y varios muestran ranuras internas, perforaciones y canales que recuerdan más a un taller de mecanizado que a un centro ceremonial antiguo. Puma Punku forma parte del complejo de Tiwanaku y ha sido fechado entre los siglos 6 y 7 de nuestra era. Fue construido por una cultura sin escritura confirmada, sin hierro y sin rueda. Esa es la combinación que vuelve tan desconcertante lo que se observa. Los bloques de andesita, el núcleo del misterio, presentan tolerancias de apenas milímetros entre unas piezas y otras. No hablamos de piedras apenas parecidas, sino de formas consistentes. La andesita es una roca dura. Las herramientas metálicas disponibles para aquella cultura eran de bronce, más blandas. Tallar un material más duro con otro más blando y hacerlo con precisión casi industrial
no es algo que se explique con facilidad. El bloque más grande del sitio pesa alrededor de 130 toneladas y debió ser trasladado desde una cantera ubicada a varios kilómetros. Otros bloques de arenisca roja habrían sido traídos desde distancias mayores cruzando el lago Titicaca. Cada pieza llegó al sitio, cada pieza fue colocada y, sin embargo, no quedó un solo taller identificable, una herramienta inequívoca o una secuencia técnica completa que nos permita reproducir lo que vemos. La arqueología experimental ha intentado acercarse al problema. Jean-Pierre Protzen estudió la cantería andina y logró reproducir ciertos acabados planos mediante percusión con piedra sobre piedra. Pero las uniones tridimensionales, la exactitud geométrica y la repetición de ciertos bloques siguieron resistiéndose. A eso se suma otro detalle fascinante: las grapas metálicas. Algunas piezas fueron unidas mediante conectores vertidos en ranuras previamente talladas en la roca, usando metal fundido colocado directamente en el sitio. La misma técnica aparece en otros lugares del mundo antiguo. La explicación convencional dice que Tiwanaku fue una sociedad compleja con artesanos altamente especializados y una enorme capacidad de movilizar trabajo humano durante generaciones. Y eso explica parte del logro, pero no resuelve la ausencia de marcas de herramienta evidentes, ni el hecho de que ningún equipo moderno haya replicado un bloque tipo H a escala real, usando métodos de época. Algunos investigadores han propuesto que ciertas piezas no fueron talladas, sino moldeadas a partir de una especie de piedra reconstituida. La idea sigue siendo debatida, pero revela la magnitud del problema. Pumapunku no parece imposible porque sea grande, sino porque su precisión no encaja del todo con la tecnología que creemos disponible. En ese altiplano, entre bloques silenciosos y superficies que desafían la lógica, sobrevive la impresión de que el proceso se perdió para siempre en tradición borrada. La copa de Licurgo. Imagina sostener una copa romana en una habitación oscura. A simple vista, el vidrio parece verde, translúcido, con un tono parecido al jade, pero basta con colocar una fuente de luz detrás para que el color cambie y el objeto se vuelva rojo intenso, como si el cristal guardara vino dentro. Esa pieza existe. Se conoce como la Copa de Licurgo y hoy se conserva en el Museo Británico. Data del siglo IV de nuestra era y representa al rey Tracio Licurgo, atrapado por las vides en una escena de castigo divino. Durante mucho tiempo, su extraordinario cambio de color fue visto como una rareza artística del vidrio romano. Sin embargo, cuando investigadores analizaron un fragmento con microscopía electrónica en 1990, descubrieron que el efecto no era superficial ni accidental. Suspendidas dentro de la matriz del vidrio había nanopartículas de oro y plata de un tamaño aproximado de 50 nanómetros. Para entenderlo, basta recordar que un glóbulo rojo humano es mucho más grande. La aleación tampoco era aleatoria. Cerca de 70% plata y 30% oro, distribuida con una uniformidad suficiente para producir un efecto óptico estable en toda la copa. A esa escala, las partículas metálicas interactúan con la luz mediante un fenómeno que la física moderna describió muchos siglos después. Dependiendo de si la luz incide desde el frente o atraviesa el objeto desde atrás, el vidrio absorbe y dispersa distintas longitudes de onda, provocando así el paso del verde al rojo. Lo inquietante no es solo que los romanos lograran este resultado, sino que lo hicieran con un control de temperatura, química y suspensión de partículas que hoy sabemos extremadamente delicado. La copa pertenece a una tradición de vasos jaula romanos, piezas de vidrio talladas con una complejidad técnica extraordinaria. Sin embargo, tras la caída de Roma, esa tradición desapareció. Apenas se ha identificado otro fragmento antiguo con propiedades dicroicas comparables, hallado en Inglaterra. Ningún manual, tratado técnico o archivo de gremio romano explica cómo se conseguía este efecto. La explicación académica sostiene que los artesanos romanos eran experimentadores empíricos, capaces de refinar técnicas a lo largo de generaciones sin comprender necesariamente la física detrás de sus materiales. Es una explicación razonable, pero tiene un límite.
La producción uniforme de nanopartículas metálicas dentro de vidrio fundido, sin que se agrupen y arruinen el efecto, no parece una casualidad repetible por simple ensayo y error. Todo sugiere que alguien comprendía al menos la lógica funcional del proceso, aunque no pudiera expresarla con el lenguaje científico moderno. Algunos han sugerido que esta cadena de conocimiento podría remontarse a Alejandría, donde tradiciones alquímicas exploraban soluciones metálicas finas y reacciones sofisticadas. Si fue así, la copa de Licurgo no sería una excentricidad aislada, sino la única prueba sobreviviente de una tecnología de materiales que Roma dominó y después olvidó por completo. Es un objeto hermoso, pero recordatorio incómodo. A veces el pasado no solo nos precedió, sino que descubrió principios que la historia volvió a perder intacto. El pilar de hierro de Delhi. A primera vista, el pilar de hierro de Delhi no parece pertenecer a la lista de los grandes enigmas antiguos. No es una pirámide. No es un mecanismo lleno de engranes. No está oculto bajo tierra. Es simplemente una columna de hierro de unos 7 metros de altura que se alza en el complejo de Qutba, en Delhi, rodeada por construcciones medievales levantadas siglos después. Y, sin embargo, esa aparente sencillez es precisamente lo que lo vuelve tan desconcertante. El pilar fue erigido aproximadamente entre los siglos IV y V de nuestra era, durante el periodo Gupta, y lleva al aire libre unos 1600 años soportando lluvias monzónicas, humedad, calor extremo y ciclos constantes de corrosión potencial. Bajo esas condiciones, cualquier estructura de hierro común debería haber sucumbido hace siglos al óxido, pero el pilar sigue allí casi intacto, cubierto solo por una pátina delgada y oscura, sin presentar el deterioro estructural que esperaríamos de un metal expuesto durante tanto tiempo. Estudios modernos comenzaron a explicar parte del enigma. El análisis reveló que el hierro del pilar posee una pureza extraordinaria y un contenido de fósforo inusualmente alto para la metalurgia antigua. Esa composición favoreció la formación de una delgada capa protectora conocida como misahuita, una película cristalina que se genera con los ciclos de humedad y sequedad del clima indio, y que, una vez establecida, frena la oxidación posterior. Lo extraordinario es que la industria moderna comprendió este mecanismo apenas hace poco. Los artesanos Gupta, en cambio, lo consiguieron hace 15 siglos, y lo hicieron sin dejar detrás un manual técnico que explique cómo. La construcción misma del pilar tampoco fue vaciada en una sola colada, sino forjada a partir de masas de hierro unidas mediante soldadura en caliente, calentadas a temperaturas enormes y trabajadas hasta formar una sola pieza monumental. Lograr una masa tan homogénea y limpia, con pocas inclusiones de escoria, implica un dominio técnico superior al de muchas tradiciones metalúrgicas contemporáneas. La explicación convencional sostiene que la India antigua poseía una tradición del hierro excepcional, la misma que produjo el famoso acero Woods, y que el pilar representa simplemente la cima de esa larga experiencia empírica. Es una idea convincente, pero vuelve a surgir el mismo problema que aparece en otros misterios antiguos. La técnica existe, funciona, produce un resultado espectacular, y luego la fórmula se pierde. Ningún texto del periodo Gupta describe con claridad el procedimiento para fabricar una columna de hierro casi inmune al óxido. El conocimiento parece haber vivido en manos de artesanos concretos, transmitido oralmente, hasta desaparecer con ellos. Hoy la ciencia moderna estudia esa capa protectora con la esperanza de aplicarla a nuevas tecnologías anticorrosivas. Es decir, el presente sigue aprendiendo de una solución que el pasado dominó sin necesidad de teoría formal. El pilar de Delhi no parece desafiar la historia por ser fantástico, sino por ser demasiado real. Una prueba silenciosa de que alguien resolvió un problema metalúrgico enorme y luego se llevó el secreto a la tumba. Göbekli Tepe y el cometa codificado, 12.000 años atrás, mucho antes de las primeras ciudades, antes de la escritura, antes de la rueda, e incluso antes de que la agricultura se consolidara como base de la vida humana, alguien llevó bloques de piedra caliza de varias toneladas hasta una colina del sureste de Anatolia y los convirtió en recintos ceremoniales desconcertantes. Ese lugar se llama Göbekli Tepe,
Se encuentra cerca del actual Şanlıurfa, en Turquía, y su sola existencia ya obliga a replantear la imagen tradicional de los cazadores-recolectores prehistóricos. Las dataciones sitúan sus fases más antiguas alrededor del 9600 antes de nuestra era, lo que lo vuelve miles de años anterior a Stonehenge y a las pirámides de Egipto. Pero la verdadera inquietud no es solo su antigüedad, sino el tipo de intención que parece esconder. Los pilares en forma de T, algunos de hasta 6 metros, fueron tallados con relieves de animales, buitres, zorros, serpientes, escorpiones y otras criaturas interpretadas como símbolos rituales. Esa sigue siendo la explicación principal. Sin embargo, una propuesta reciente llevó la discusión a otro nivel. En 2017, investigadores sugirieron que uno de los pilares más famosos, el Pilar 43, no muestra simplemente animales sagrados, sino un mapa celeste codificado. Según esa lectura, varias de las figuras corresponderían a constelaciones, y su disposición señalaría una fecha concreta, alrededor del 10.950 antes de nuestra era. Esa fecha es importante porque coincide de manera inquietante con uno de los momentos más debatidos de la geología reciente, el Younger Dryas, un abrupto enfriamiento climático que algunos científicos asocian con el impacto de un cometa. Estudios publicados en las últimas décadas han identificado en distintos continentes materiales compatibles con un episodio cósmico de gran escala en ese periodo. Si la interpretación astronómica de Göbekli Tepe fuera correcta, entonces los constructores no solo estaban decorando piedra, sino registrando una catástrofe celeste, como advertencia o memorial. Y aquí aparece otro detalle más extraño. El sitio fue enterrado deliberadamente. No fue abandonado y cubierto por el tiempo. Fue rellenado de forma intencional con toneladas de escombros, como si alguien hubiera querido sellarlo para el futuro. Las culturas abandonan templos, algunas incluso los destruyen, pero sepultar cuidadosamente un complejo completo es algo raro y difícil de explicar. La posición académica mayoritaria sostiene que los relieves siguen siendo simbólicos y que la correlación astronómica puede ser forzada o coincidente. Es una objeción válida. Identificar constelaciones en imágenes antiguas siempre implica interpretación, pero incluso dejando de lado el supuesto cometa, Göbekli Tepe sigue siendo una anomalía enorme, una obra monumental levantada por sociedades que, según el esquema clásico, no deberían haber tenido la organización necesaria para hacerlo. Quizá ese sea el núcleo del misterio. No solo si codificaron el recuerdo de un desastre cósmico, sino qué clase de conocimiento social, astronómico y ritual poseían para construir, usar y después ocultar un lugar así. A veces la piedra no guarda mitos, sino memoria. Y cuando esa memoria ya no puede leerse, la historia comienza a tambalearse hoy. Los muros vivos de Sacsayhuamán. En 1950, un fuerte terremoto sacudió Cusco, en Perú. Muchos edificios coloniales y modernos se agrietaron, colapsaron o quedaron dañados. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, los enormes muros de Sacsayhuamán seguían en pie con un nivel de daño mínimo. No tenían cemento, no tenían acero, no tenían mortero entre sus bloques, y aún así resistieron mejor que construcciones levantadas siglos después con técnicas superiores. Esa escena resume por qué Sacsayhuamán sigue siendo una de las obras más desconcertantes del mundo andino. El complejo se alza sobre una colina al norte de Cusco, y sus 3 terrazas están formadas por miles de bloques de caliza tallados en formas irregulares que encajan entre sí con una precisión imposible. Algunos de esos bloques alcanzan pesos superiores a las 100 toneladas. Lo más notable no es solo su tamaño, sino la geometría de sus uniones. Cada piedra toca a sus vecinas en múltiples caras al mismo tiempo, formando un entramado tridimensional donde no caben ni las hojas más delgadas entre las juntas. La arqueología experimental ha intentado explicar este resultado a partir del trabajo por percusión con piedras más duras, una técnica que pudo producir superficies planas y ajustes parciales. Pero el problema aparece cuando se intenta imaginar el proceso completo a escala real.
Para encajar un bloque de decenas de toneladas en 6 o más caras irregulares simultáneamente, no basta con corregir a ojo. Habría que calcular la forma antes de colocar la piedra, o repetir un proceso de prueba y error imposible de ejecutar con masas tan enormes. Esa dificultad se vuelve más interesante cuando se analiza el comportamiento sísmico de los muros. El patrón en zigzag de las terrazas, que desde lejos parece estético, distribuye y disipa la energía de los temblores. Las juntas irregulares permiten microdesplazamientos controlados. Las piedras se mueven, redistribuyen la tensión y luego el conjunto se asienta sin romperse. En términos modernos, los incas construyeron muros con flexibilidad estructural integrada. La explicación convencional sostiene que esta tecnología fue el resultado de siglos de experiencia en una región sísmica, sumados a una enorme movilización de mano de obra por parte del Estado inca. Eso explica mucho, pero no responde del todo a la pregunta clave: ¿cómo resolvieron una geometría tridimensional tan compleja sin planos, sin cálculos escritos y sin herramientas metálicas equivalentes a las modernas? Además, en Sacsayhuamán aparecen también grapas metálicas vertidas en ranuras talladas en la piedra, una técnica específica que recuerda a la observada en otros sitios antiguos del mundo. Tal coincidencia ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si estamos subestimando la sofisticación técnica de estas culturas, o si ciertas soluciones constructivas surgieron de formas de conocimiento que nunca quedaron escritas. Sacsayhuamán no es solo una fortaleza impresionante, es una lección mineral sobre ingeniería antisísmica, una obra que hoy deja en evidencia a muchas estructuras recientes. Y quizá por eso sus muros parecen vivos, porque no luchan contra la tierra cuando tiembla, sino que saben cómo moverse con ella sin caer todavía. El sistema sanitario de Mohenjo-Daro. Cierra los ojos e imagina una ciudad del siglo XIX, una capital poderosa. Ahora imagina calles con aguas residuales corriendo a cielo abierto, malos olores, enfermedades y epidemias provocadas por la incapacidad de manejar los desechos. Esa fue la realidad de muchas urbes modernas durante siglos. Luego abre los ojos y camina por Mohenjo-Daro, una ciudad construida hace más de 4.000 años en el Valle del Indo, en el actual Pakistán. Lo que allí existió no fue simplemente un asentamiento antiguo, sino un modelo urbano cuya lógica sanitaria parecía adelantada a su tiempo. Mohenjo-Daro fue identificado por la arqueología en la década de 1920 y pronto reveló algo asombroso: una traza urbana organizada en cuadrícula, calles planificadas, ladrillos cocidos estandarizados y, sobre todo, una red de drenaje que servía a toda la población. Muchas casas tenían baños o letrinas conectados a canales cubiertos de ladrillo. Esos canales desembocaban en colectores mayores bajo las calles y contaban con accesos de inspección para limpieza y mantenimiento. No era un lujo exclusivo de la élite. Era infraestructura pública distribuida a una escala que muchas ciudades mucho más recientes no alcanzaron. La propia estandarización de los materiales indica un nivel impresionante de administración. En toda la civilización del Indo, sobre un territorio vastísimo, los ladrillos seguían proporciones consistentes, como si existiera una autoridad o una tradición técnica capaz de imponer medidas comunes a lo largo de una región enorme. A eso se suma el Gran Baño de Mohenjo-Daro, una estructura impermeabilizada con varias capas y diseñada con una sofisticación constructiva que recuerda soluciones mucho más tardías. También se han hallado cientos de pozos, una densidad de acceso al agua difícil de igualar en la antigüedad. La explicación académica afirma que esta civilización desarrolló de forma orgánica su ingeniería hidráulica a partir de tradiciones locales de manejo del agua. Con suficiente organización, conocimiento acumulado y motivación cultural, un sistema así puede surgir. Pero sigue habiendo una pregunta incómoda. ¿Por qué una sociedad de la Edad del Bronce decidió invertir tanto en la higiene de la población común, cuando otras civilizaciones comparables concentraban sus mayores esfuerzos en templos, tumbas o palacios? Mohenjo-Daro parece reflejar no solo capacidad técnica, sino una idea cívica particular sobre la vida urbana y el bienestar colectivo. Y hay otro problema.
No podemos leer su voz. La civilización del Indo dejó miles de inscripciones en un sistema de escritura que todavía no ha sido descifrado. Sabemos que esas marcas siguen patrones compatibles con una lengua estructurada, pero desconocemos quién diseñó el sistema de drenaje, cómo se organizaba su mantenimiento o qué principios sociales justificaban su alcance. Las respuestas podrían estar en sellos que nadie vivo puede entender. Mohenjo-Daro nos muestra una ciudad donde la ingeniería pública no servía solo al poder, sino a la vida diaria de miles de personas. Eso no la vuelve menos misteriosa, la vuelve más, porque no solo enfrentamos una tecnología sorprendente, sino una mentalidad urbana cuyo razonamiento se perdió junto con la lengua que la explicaba. Los relieves de Dendera. En el templo de Hathor, en Dendera, Egipto, existen unas criptas subterráneas que han provocado una discusión silenciosa entre egiptólogos, curiosos de la tecnología antigua e ingenieros. No son salas monumentales ni espacios diseñados para impresionar a multitudes. Son cámaras estrechas, secas, escondidas, y sobre sus muros aparecen unas escenas talladas en piedra que se han vuelto famosas por una razón muy específica. Parecen mostrar algo que muchos ojos interpretan como lámparas gigantes. En las representaciones más estudiadas se observan formas alargadas, abultadas en un extremo y afinadas hacia una base. Dentro de esas formas aparece una serpiente que se extiende a lo largo del objeto, mientras debajo se ubica un pilar Djed, símbolo egipcio asociado con estabilidad y con Osiris. Alrededor hay figuras humanas en posturas rituales. La interpretación académica tradicional sostiene que no hay misterio tecnológico alguno. Según esa lectura, las escenas muestran un simbolismo religioso egipcio. La serpiente sería una manifestación divina, el objeto alargado representaría un loto, una burbuja cósmica o el vientre de donde emerge la energía creadora, y el pilar Djed sería un motivo teológico habitual. Pero la controversia no nació de la nada. En la década de 1960, un ingeniero llamado Walter Garn observó los relieves y propuso que se asemejaban a un tubo de descarga, como los antecesores de ciertas lámparas eléctricas. Según su idea, la serpiente funcionaría como una especie de filamento o descarga interna, y el pilar sería un soporte aislante. Incluso llegó a construir un modelo inspirado en la geometría de los relieves. La mayoría de especialistas rechaza esa lectura. No existe evidencia sólida de una tecnología eléctrica egipcia moderna. Sin embargo, el debate persiste por un detalle físico incómodo. Las criptas de Dendera, espacios cerrados donde los sacerdotes debieron trabajar o realizar rituales, son reportadas con una sorprendente ausencia de hollín en techos y muros. En muchos recintos antiguos iluminados con antorchas o lámparas de aceite, el humo deja rastros visibles. Aquí, al menos según múltiples observaciones, esos rastros no son evidentes. Eso no prueba electricidad, pero sí deja abierta la pregunta sobre cómo se iluminaban estas cámaras subterráneas sin dejar marcas claras de combustión. A esto se suma otro elemento fascinante. Algunas inscripciones asociadas a estos relieves contienen términos rarísimos, palabras que no aparecen en otros contextos del corpus jeroglífico conocido. Si las escenas fueran completamente estándar dentro de la iconografía religiosa, cabría esperar un vocabulario también estándar. La presencia de términos únicos ha llevado a algunos a pensar que describían algo especialmente específico, quizá una variante ritual muy especializada, quizá algo cuyo significado ya no podemos reconstruir con seguridad. La postura prudente es no convertir la duda en afirmación. Los relieves de Dendera no prueban una lámpara antigua, pero sí revelan un espacio donde la explicación convencional, aunque fuerte, no disipa del todo la incomodidad visual y material de lo que vemos. A veces el misterio no nace de lo imposible, sino de una imagen demasiado extraña para quedar completamente domesticada por la interpretación del todo. El dodecaedro romano. El Imperio Romano dejó registros de casi todo. Contó impuestos, sueldos militares, contratos, inventarios y procedimientos con una obsesión administrativa pocas veces vista en la antigüedad. Por eso resulta tan desconcertante que exista un objeto romano
hallado en más de un centenar de sitios arqueológicos y que, aún así, no aparezca descrito en un solo texto conservado. Ese objeto es el dodecaedro romano. Se trata de una pieza de bronce hueca, con 12 caras pentagonales, un orificio circular en cada cara y esferas macizas en cada uno de sus vértices. No hay dos ejemplares idénticos. Varían en tamaño, en la distribución de los agujeros y en las proporciones generales. Sin embargo, todos comparten la misma lógica formal, como si respondieran a una función conocida por quienes los fabricaron, pero perdida para nosotros. No parecen juguetes improvisados. Su manufactura exigía fundición a la cera perdida y acabados precisos, el tipo de trabajo reservado a artesanos especializados. La mayoría de los hallazgos proviene de las provincias del norte del imperio, Galia, Germania y Britania. Casi no aparecen en Italia, Grecia o las provincias orientales. Eso sugiere que eran objetos ligados a un contexto regional específico, quizá militar, quizá ritual, quizá ambas cosas. A lo largo del tiempo se han propuesto muchas teorías. Durante años se pensó que podían ser candelabros, en parte porque algunos conservaban residuos de cera, pero los tamaños variables de los agujeros y la complejidad del objeto hacen poco convincente esa idea. También se ha sugerido que servían como instrumentos de medición o de distancias. Investigadores modernos han construido réplicas y demostraron que, al mirar a través de ciertos orificios emparejados, es posible estimar el alcance a un objetivo conocido. Otros han propuesto que eran herramientas para fabricar guantes, usando los agujeros como guías para tejer, dedos de diámetros estandarizados en climas fríos. Ambas hipótesis han producido resultados funcionales en experimentos, y eso vuelve el problema todavía más interesante, porque significa que el objeto pudo haber tenido una utilidad práctica real, pero seguimos sin saber cuál. La ausencia absoluta de una explicación escrita ha llevado a algunos a sugerir una relación con cultos mistéricos o comunidades cerradas, donde el conocimiento de uso se transmitía solo de forma oral. En un contexto así, el silencio documental tendría sentido. El objeto sería visible, pero su función quedaría fuera del alcance de la burocracia. El dodecaedro romano es inquietante precisamente porque no parece fantástico. No posee adornos imposibles ni materiales extraordinarios. Es solo una forma precisa, repetida muchas veces, suficientemente costosa como para ser importante y suficientemente común como para no ser una rareza aislada. Y sin embargo, su nombre antiguo y su propósito desaparecieron por completo. Eso lo convierte en una prueba incómoda de que no toda tecnología se pierde con catástrofes monumentales. A veces basta con que desaparezca la comunidad que sabía usarla. El objeto permanece enterrado, esperando siglos. La explicación, en cambio, se desintegra sin dejar una sola línea que la rescate. El pájaro de Saqqara. En 1898, durante excavaciones en la necrópolis de Saqqara, al sur de El Cairo, apareció un objeto de madera dentro de una tumba sacerdotal. Medía apenas unos centímetros, tenía forma de ave y fue catalogado como una figura votiva más del antiguo Egipto. Durante décadas permaneció guardado en una caja del museo, ignorado hasta que, en 1969, un observador notó algo extraño. Aquel pájaro no se parecía del todo a un pájaro. Sus alas no estaban diseñadas como simples superficies decorativas y, sobre todo, su cola se elevaba verticalmente como la aleta de un planeador, no horizontalmente como las plumas caudales de un ave real. A partir de entonces, la pieza empezó a ser conocida como el pájaro de Saqqara y se volvió un objeto discutido. Lo intrigante no es solo su aspecto, sino su comportamiento potencial. Algunos estudios y réplicas construidas a partir de sus proporciones señalaron que la sección de las alas se parece a un perfil aerodinámico funcional, superficie superior curvada, parte inferior más plana, una forma capaz de generar sustentación en el aire. El cuerpo, además, se estrecha hacia la parte posterior de manera compatible con una reducción del arrastre, y la cola vertical cumple, en términos modernos, una función de estabilidad lateral o guiñada. Ninguna de estas características prueba por sí sola la existencia de aeronaves egipcias, pero juntas forman una coincidencia difícil de ignorar. Un decorador puede estilizar un ave, sí,
Pero resulta llamativo que varias decisiones formales converjan precisamente en elementos que tienen sentido dentro de la ingeniería del vuelo. Algunos investigadores han construido copias agregando una pieza horizontal en la cola, bajo la idea de que el original pudo haber perdido ese componente, y han obtenido planeos estables. La interpretación académica más prudente sostiene que se trata simplemente de un objeto simbólico, quizá relacionado con el va o con aves sagradas, y que sus cualidades aerodinámicas son accidentales. Es la explicación más segura, y mientras no aparezca evidencia material de una tradición aeronáutica antigua, pero incluso si aceptamos esa prudencia, sigue habiendo un punto incómodo. Para que la pieza sea solo una coincidencia, tendríamos que asumir que un artesano produjo accidentalmente una forma con perfil de ala funcional, una deriva vertical sin paralelo en otras aves egipcias conservadas y un fuselaje afinado compatible con el vuelo. En ingeniería, cuando varias variables útiles coinciden al mismo tiempo, la casualidad empieza a perder fuerza. Algunos han sugerido que el pájaro de Saqqara podría haber sido un modelo a escala, un experimento, quizá un juguete técnico dentro de un ambiente culto influido por el conocimiento alejandrino. No hay pruebas suficientes para afirmarlo con certeza, pero tampoco es fácil mirar esta pieza y verla solo como una figurilla cualquiera. Es demasiado específica para ser banal, y tal vez ese sea el verdadero misterio. No que demuestre una tecnología perdida, sino que nos obliga a considerar cuánto del pensamiento experimental pudo desaparecer sin dejar detrás más que una pequeña pieza de madera esperando a ser comprendida.